Muchos saludos a todos los que están viendo este video. Hoy hablaremos de una parte muy importante de la lógica. Vamos a hablar un poco sobre la lógica dióntica. Antes de entrar a hablar del tema, mencionaremos o haremos un repaso de algunas cosas que son importantes dentro de la lógica y el derecho para poder comprender un poco mejor las cosas. El hombre siempre ha tenido la necesidad de comunicarse, de expresar sus ideas. Para esto utiliza el lenguaje. El lenguaje es la forma como lo hace. Pero debemos comprender cómo es el lenguaje, cómo está estructurado. Podemos dividirlo en tres partes que son esenciales y cruciales en la comprensión del lenguaje. Primero, la sintaxis, que es la forma como el lenguaje está construido. Luego viene la semántica, que es el significado de cada una de las palabras que forman este lenguaje. Y entramos a la parte pragmática, que viene a ser el uso del lenguaje en situaciones reales de la vida. Aparte de eso, debemos repasar un poco aspectos importantes de la lógica, como es el silogismo de Aristóteles. Él nos enseña a argumentar de forma correcta, de forma válida, a crear argumentos fuertes, argumentos que nos lleven a conclusiones verdaderas, argumentos verdaderos. Esa es la importancia de el silogismo de Aristóteles. No olvidemos que la argumentación es la columna vertebral del derecho. Así que no hay ni cabe ninguna duda de la gran importancia que tiene la lógica y el silogismo de Aristóteles en nuestra profesión. Es importante que ahondemos en ese tema. Aparte de esto, vamos entonces a hablar de la lógica dióntica. La lógica dióntica, a diferencia de la lógica jurídica, que en esencia se basa en todos los aspectos jurídicos, tal como es la forma como los jueces toman las decisiones, todo lo que es la normativa, la jurisprudencia y todo lo que tenga que ver con el aspecto jurídico. Pero la lógica dióntica, a pesar de lo que pudimos leer en el texto, donde se trata de definir la lógica dióntica con diferentes autores, inclusive algunos llegan a decir que la lógica dióntica no puede entrar dentro de la lógica jurídica, porque plantean de que la lógica dióntica puede ser aplicada también en la religión y en otros aspectos de la vida. En nuestro concepto sí es importante la lógica dióntica y sí se puede aplicar dentro del derecho, porque la lógica dióntica nos lleva a entender el deber ser de la norma. O sea, nos lleva a entender cuál es la norma, cuál es la consecuencia de no cumplirla. Y todos estos aspectos son importantes, junto con lo que ya hemos conversado acerca de dominar el lenguaje, acerca del silogismo de Aristóteles. Y sin olvidar nunca, no olvidemos lo importante que es la lógica en el derecho. Yo era una persona escéptica de eso y decía, yo tengo experiencia, pero ahora me di cuenta de que faltó que alguien algún día hiciera lo que hizo la profesora Laura. Me dio un empujón y me puso en el camino correcto, porque yo iba por ahí por los caminos laterales y haciendo las cosas quizá bien, pero ahora me di cuenta que las pude haber hecho mucho mejor si me hubiesen dado ese empujón hace mucho tiempo. Entonces es importante la lógica dióntica es importante. Tenemos que manejar muy bien este aspecto de la lógica dióntica, porque es fundamental que conozcamos todos los aspectos, todo lo referente a la normativa y a la regla. Ahora mis compañeros van a pasar, porque no nos podemos extender mucho en el video. Este podría ser un video bastante extenso, porque habría que leer y analizar muy bien
la lectura, muy buena lectura por cierto, pero mis compañeros van a pasar ahora a explicar diferentes aspectos de la lógica deóntica. Mis compañeros forman parte de este grupo. El grupo está formado por Melissa Bello, Gianela, Víctor Álvarez y mi persona, Ezequiel Baoque. A continuación mis compañeros hablarán un poco más de este aspecto que muy importante. Me pareció muy buena lectura. Hay que analizarla mejor, hay que leerla más. No nos podemos quedar en la lógica solamente en la materia, sino que inclusive después que tenga este curso debemos seguir leyendo, debemos seguir instruyéndonos para perfeccionar más el arte de la argumentación con el silogismo de Aristóteles, en perfeccionarnos más en la comprensión del lenguaje, en perfeccionarnos más en la retórica. Todo esto va a ser nosotros muy buenos abogados. A continuación mis compañeros. Ahora, como ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de normas para un parque público, en donde queremos establecer reglas para garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, en la que creamos 3. Es obligatorio cerrar las puertas del parque al anochecer, está prohibido ingresar con mascotas al parque y se permite realizar picnics en áreas designadas del parque. Ahora, tenemos un visitante del parque que quiere saber si puede ingresar con su mascota. Podemos inferir que si está prohibido ingresar con mascotas, entonces no está permitido, por lo tanto no está permitido ingresar con mascotas al parque. Por lo que tenemos que el visitante debe de entrar sin su mascota o debe buscar lugares designados para entrar con ella. Ya sabemos que la lógica deóntica es una rama de la lógica modal que se enfoca en el estudio formal de las normas y los deberes. Entonces, esta lógica la podemos aplicar en el derecho para representar y analizar normas jurídicas de una manera formal, permitiendo la modelación de las reglas legales usando los operadores lógicos. O es obligatorio que A, P está permitido que A y F está prohibido que A. Esto ayuda a detectar conflictos normativos como cuando una norma obliga y otra prohíbe lo mismo, o en las incoherencias de un sistema legal. Buenas tardes. Hoy voy a hablarles acerca de la característica de la lógica deóntica, la cual es una rama de la lógica que se ocupa del estudio de las normas y las obligaciones y obviamente las prohibiciones. Esta lógica busca garantizar la consistencia entre las normas y evitar las contradicciones. Se puede aplicar en diversas áreas como el derecho, la ética y la toma de decisión. La teoría de la decisión. La lógica deóntica puede ayudar a resolver conflictos entre normas y encontrar soluciones consistentes. La lógica deóntica es una herramienta fundamental para analizar y evaluar las normas y las obligaciones. Sus características fundamentales incluyen el estudio de las normas y las obligaciones de operadores deónticos y la evaluación de las relaciones entre las normas. Entre los ejemplos más contundentes que podemos ver de la lógica deóntica se puede ver la norma, por ejemplo, es obligatorio que todos los conductores de vehículos respeten los límites de velocidad. Desde la perspectiva de la lógica deóntica podemos ver que la lógica se encarga de identificar la estructura de la lógica de esta norma y hacer la evaluación si es compatible con las demás normas. Esta norma deóntica, o mejor, esta lógica deóntica se fundamenta más que todo en analizar la norma. Es decir, es una norma que entra a ser parte también de análisis entre todos los aspectos de la lógica. Podemos ver cómo se vuelve una herramienta fundamental para el desarrollo, entre otras cosas, también en aplicación en el campo jurídico, porque también es una norma que se puede, es una lógica que se puede emplear en diversas áreas, como lo había dicho anteriormente. Esa es la base fundamental de lo que es la lógica deóntica. Ha sido un placer para todos. Características.
Una de las características de la lógica deóntica son que encontramos relaciones inferenciales relacionadas con ideas conectadas a la acción humana, donde se encuentran principalmente conceptos normativos como permisos, obligaciones y prohibiciones. Esto quiere decir que la lógica deóntica utiliza términos como obligatorio, permitido y prohibido. Por ejemplo, si decimos que es obligatorio pagar impuestos, significa que todos están obligados a hacerlo. Y si decimos que es permitido ir al parque, significa que está bien hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que eso no lo convierte en un deber para todos. Otra de sus características es que depende del contexto en donde se encuentran. Por ejemplo, pueden cambiar en países diferentes ya que no es el mismo entorno legal ni cultural y tiene aplicaciones prácticas donde se utiliza en ética como para discutir lo que es correcto o incorrecto. Características. Una de las características de la lógica deóntica son que encontramos relaciones inferenciales relacionadas con ideas conectadas a la acción humana, donde se encuentran principalmente conceptos normativos como permisos, obligaciones y prohibiciones. Esto quiere decir que la lógica deóntica utiliza términos como obligatorio, permitido y prohibido. Por ejemplo, si decimos que es obligatorio pagar impuestos, significa que todos están obligados a hacerlo. Y si decimos que es permitido ir al parque, significa que está bien hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que eso no lo convierte en un deber para todos. Otra de sus características es que depende del contexto en donde se encuentran. Por ejemplo, pueden cambiar en países diferentes ya que no es el mismo entorno legal ni cultural y tiene aplicaciones prácticas donde se utiliza en ética como para discutir lo que es correcto o incorrecto.